¿Cómo va a ser la dinámica de ese parcial? Entonces, yo tengo acá una gran cantidad de preguntas y las identifico con un número. Y ustedes seleccionan el número. Me dicen, profe, la pregunta 17, o la pregunta 15, o la pregunta 2, o la pregunta 1, y yo voy llevando acá la estadística de cuántas respuestas tuvieron. No se me van a angustiar porque muy probablemente todavía no hemos adquirido todo el lenguaje técnico y pues reconozco que algunas teorías son un poco confusas. Entonces es fundamental aclarar los temas y pues lo que debemos mirar es que cuando terminemos este curso ya tenemos comprendido cómo es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ese parcial será el día lunes. Les voy a contar acerca de su segundo parcial. Les había dicho que debían elegir una tira cómica, una serie de televisión, de Netflix, de lo que quisieran, para que le hicieran el correspondiente análisis según lo que hemos visto aquí en clase. Entonces, quiero compartir con ustedes un trabajo, cualquiera de los que me presentaron el periodo pasado, y para que ustedes se den cuenta cómo es este asunto. Entonces tenemos una presentación de PowerPoint, casi todo el mundo hace la presentación en PowerPoint. Esto lo hizo una compañera de ustedes que se llama Nicole Vargas. ¿Todos están ahí? Bueno, muy bien que estén. Sí, Bueno, pues, profe. ok. Entonces hay un programa que se llama El Increíble Mundo de Gumball, ¿sí? Y ella toma de la temporada 2 el capítulo 13 y toma un capítulo que se llama La foto. Entonces, al parecer es una cosa bastante, digamos, sencilla. Eh, pues podría uno decir, bueno, y yo a una serie animada, ¿qué le busco? Bueno, hay que buscar muchas cosas. Entonces, en primera instancia, hace una sinopsis de qué es el mundo de Gumball, porque normalmente pues no todo el mundo conoce todas las series, pero ahí está una serie, El mundo de Gumball. Esto que vamos a hacer es un análisis semiótico, es un análisis de signo, es la presencia, identificar la presencia de todas estas definiciones que hemos venido viendo, que de alguna manera nos dan un piso estructural para comprender el mundo de la comunicación. En particular, ella toma como pilar de su ejercicio esa foto y dice que es el día de la foto del anuario de Gumball, que odia el resultado de su foto. Junto a Darwin, decide pedirle ayuda al chico más atractivo, Alan, pero este es fotogénico por naturaleza. Gumball, enfadado, lo golpea, pero solo logra hacerse daño a sí mismo. Después de esto, junto a Darwin, descubre que tiene un rostro moldeable. Decide transformarse en lo que él considera atractivo, pero existe alguien que no va a permitirle que logre su cometido por haber estropeado su foto. En ese capítulo en particular hay un cambio de imagen y entonces implícito está el análisis de signo, de percepción, de cómo él se ve, de cómo lo ve la gente, una cantidad de cosas. Entonces después nuestra compañera explica esa situación dentro del contexto físico, el psicológico, el social, el cronológico, el cultural. Ella le hace el análisis a este capítulo en particular. Obviamente presenta el capítulo porque pues es una herramienta que nosotros tenemos que tener, reproducir las escenas de lo que vamos a analizar para que los demás compañeros lo vean y para que nosotros también podamos entender cuál es el ejercicio que se está haciendo. Adicionalmente, entonces dice los personajes son y describe quiénes son, describe quién es Gumball, quién es Darwin, quién es Alan, quién es Banana Joe, Robert, Bobert y el señor Small. Y también los describe a partir de lo que ellos proyectan ser,
como una imagen, como una simbología detrás del análisis, eso ya se los dejo yo a su criterio de cómo deben analizar los personajes, pero pues obviamente es una parte fundamental de ese trabajo. Entonces, ella trae a colación distintos momentos y hace su análisis semiológico de la serie y dice, acá cuando esto pasa, esto es cuando esto, y entonces el color naranja y lo que se refleja en los ojos, la posición de las piernas, o sea, todo el lenguaje corporal y gestual. Está de acá donde están las 9 bombas, pues es bastante significativo porque hay muchas expresiones, porque la posición de los ojos, por lo que está asumiendo, bueno, en fin, ese es el análisis semiológico que ustedes ven ahí. Entonces después dice, voy a analizar los componentes, entonces dice, pues dentro de un contexto, explica el contexto, dice quién es el emisor de la información, quién es el receptor, cuál es el código que están utilizando, cuál es la retroalimentación para explicar el proceso de comunicación. Entonces nosotros en la teoría lo vimos en el cuadro, pero su compañera lo analiza a partir de una parte específica de la serie que está presentándonos o del capítulo de la serie que está presentándonos. Entonces, luego pasa a hacer, según la imagen y lo grafica, dice el emisor, quien codifica la idea, el mensaje, lo que quiere decir, la pregunta, va explicando todo, cuál fue el canal que utilizó, cómo se ve el código, si es un signo lingüístico que forma palabras, quién es el receptor y qué tipo de retroalimentación se da dentro del proceso. Luego explica el indicio, ¿sí? Y en distintos momentos de la serie. Entonces dice, al ver la foto sabemos que se trata de una carrera. Este es un indicio de cómo podría quedar Gumball, porque pues él está muy preocupado por su apariencia física. Y aquí dice, su reacción nos permite saber lo que ven no es algo a lo que estén acostumbrados. Entonces, todos estos son personajes de la serie y pues ella hace la explicación correspondiente. Hace la identificación de signo y símbolo. Entonces dice, las fotos son un signo, en esta escena suena el timbre, el que es un signo, ambos son una realidad y hace toda la justificación del signo. Luego de lo de los símbolos, el símbolo del reciclaje, la foto compuesta simboliza un tipo de belleza para Gumball, que es un estereotipo que presenta el personaje. Explica los tipos de comunicación, la comunicación verbal, la comunicación gestual, la comunicación simbólica y la gráfica, identificada toda en un solo capítulo. Ella utiliza un solo capítulo de esta serie de Gumball. El significado y el significante a través de la foto para él que importaría al personaje y es salir atractivo en la foto y pues obviamente ya ustedes tienen conocimiento de cuál podría ser la diferencia entre significado y significante. Analiza el fundamento antropológico de singularidad, originalidad, intimidad y soledad en la que está el personaje y según lo que ella vio, encuentra algunas teorías. Entonces dice de Ferdinand de Saussure, con el signo lingüístico, el uso del lenguaje para comunicarse verbalmente entre ellos, la semiosis social, el discurso de la necesidad de verse bien frente a los demás por el hecho del qué dirán y por cuestiones de autoestima. En la realidad y en el momento que vive Gumball, esto tiene sentido y justifica por qué tiene sentido. De Václavic, en la teoría de la comunicación humana, explica cuándo hace presencia de esta teoría de Václavic y Habermas, teoría de la acción comunicativa. Entonces dice Darwin, recuerden que ese es el de la ética, ¿no? Darwin es uno de los personajes que representa correctamente esta teoría debido a que cuenta con los 4 sinónimos a la hora de comunicarse: inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad. ¿Cómo llega ella a analizar todo esto en la serie? Pues específicamente estudia muy bien la serie y le saca todos los componentes que uno puede llegar a analizar a partir de lo que ustedes han visto a nivel de la teoría. Entonces, luego explica la teoría de Peirce, la teoría del signo, y entonces estamos con la primeridad, la secundidad y la terceridad. Cuando percibo a través de los sentidos en primeridad, en la secundidad cuando lo involucro a mi situación de pensamiento y cuando lo vuelvo texto o cuando lo vuelvo contenido, que es la terceridad.
Entonces dice quién es el representante, acá lo tiene completamente claro. Quién es el interpretante, explica en la serie en ese momento quién es el interpretante, y el objeto de estudio pues analiza a partir de quién hace el ejercicio. ¿Lo vieron? Sí, profe, así en el momento en el que uno hace eso es como una exposición, ¿sí? Ante el grupo. Sí, correcto. Entonces hacen su exposición, o sea, seleccionan de lo que quieran. Unos hicieron Lucifer de Netflix, unos hicieron la serie Beast de Netflix, otros hicieron Gumball, otros hicieron Pucca, o sea, hicieron muchas, muchas series, eh, pues tanto de animados o como de series específicas, que de alguna manera, pues fue un muy buen trabajo porque eso afianzó el concepto de que nosotros estamos manejando acá para identificar la información básica que necesitamos para poder interpretar la comunicación y para podernos acercar a la comunicación como proceso, con el signo, con el símbolo, con las teorías, ubicando específicamente cada una de esas teorías. Entonces, Profe, ¿y eso más o menos para qué fecha se estaría haciendo? ya te voy a dar la fecha porque digamos que nosotros vamos a terminar, estoy viendo acá el calendario. Entonces, en este calendario nosotros el día lunes estaríamos en 7 de septiembre y nosotros vamos a terminar el 23. Entonces, esta exposición debería ser 14, 15 y 16. Podría llegar a ser. Es decir, tenerla no como para la semana que viene, sino para la otra semana. Y empatamos con la otra exposición. Entonces ahí sí necesito que ustedes piensen muy bien y que el día lunes o antes del lunes me envíen por el WhatsApp del grupo mi serie animada o mi película de análisis o el fragmento que voy a analizar es tal, y me lo envían por vía WhatsApp, ¿correcto? Pero adicionalmente nosotros debemos hacer una exposición de medios de comunicación que es su tercera nota. Esa tercera nota es específicamente que ustedes elijan entre los siguientes medios. Entonces los voy a dejar a su consideración. El origen de la prensa escrita. La prensa en Colombia. La radio como medio. La radio en Colombia. La televisión como medio. La televisión en Colombia. Y dentro de los medios alternativos vamos a tener la explicación de lo que es YouTube, la explicación de lo que es Facebook, la explicación de lo que es, ¿cómo se llama la del pajarito? Twitter. Y tenemos adicionalmente Instagram. Y pues obviamente todos estos alternativos tienen pues unos lenguajes particulares. Por ejemplo, Instagram es un medio que se caracteriza única y exclusivamente por visualización de fotografía. Sin embargo, en Instagram están compartiendo ahora música y están haciendo muchas cosas, pero el medio nació como un medio para la fotografía. Entonces, la idea es que ustedes profundicen y hagan un muy buen análisis de esos medios masivos o alternativos de comunicación. Entonces, vamos a contabilizar cuántos tenemos, que me interesa hacer el ejercicio. Entonces, vamos a escribir. Entonces, tenemos por acá prensa escrita, toda la historia, desde
el nacimiento de la imprenta con Gutenberg, ¿sí? Sin embargo, hay previamente, digamos, una historia con los chinos. Entonces, puede ser la mención, pero lo más importante, el punto de partida, es la prensa de Gutenberg y cómo se pasa al tema de los linotipos, que son los que van a hacer posible que la prensa escrita en el mundo tenga una masificación. De hecho, por ejemplo, hay un capítulo en Colombia muy importante y es haber traído los derechos del hombre por parte de Antonio Nariño, y este es como un principio de revolución en Colombia. Eso está muy ligado a quién podía leer y a quién no podía leer. Entonces, hay una cantidad de conceptos bien interesantes, pero la persona que empiece a definir cuál es la historia de la prensa escrita va a encontrar mucho que contar. Luego la historia de la prensa en Colombia, y seguramente van a hacer referencia a Antonio Cacua Prada, padre del periodismo colombiano, y van a contar el surgimiento de los grandes medios colombianos. Entonces, digamos, ellos nacen a partir de unas determinadas familias, adicionalmente de la política de Colombia, y en cada región, pues obviamente hay un medio que es un medio influenciador para la opinión pública. Como lo hablábamos ayer, todo lo que el medio de comunicación maneja, pues como tiene la habilidad del medio de influir, vamos a estar influyendo sobre el pensamiento y vamos a estar influyendo sobre lo que el colombiano en las distintas regiones está leyendo, obviamente con un tinte político. O sea, Vanguardia Liberal de Bucaramanga tiene su tinte político, lo que fue el tiempo, la historia del tiempo de la mano de los Santos, lo que fue el Espectador, lo que fue el País de Cali. Todos los periódicos han tenido una influencia política, y entonces por eso es que es difícil desarraigarse de este yugo que nos trae el medio masivo de comunicación. Entonces luego tenemos el tema de la radio. El tema de la radio tiene un origen, eh, digamos, no determinado. Yo diría que el gran responsable de la radio, de haberla creado como medio, fue Tesla, porque es el desarrollo de muchas tecnologías hasta llegar a una primera emisión, pero es que ahí era no solamente analizar el tipo de onda, cómo se capturaba la onda, cómo podría construirse un aparatico que pudiera reproducir esa onda. Hay toda una historia muy interesante, pero finalmente la historia termina dándole crédito a Marconi, porque Marconi fue el que terminó de una haciendo la primera emisión de radio. Sin embargo, creo que la gran cantidad de desarrollos tecnológicos que fueron fundamentales para el surgimiento de la radio en el mundo estuvo bajo los hombros de Tesla, un hombre que murió prácticamente pobre después de haber hecho una cantidad de descubrimientos importantes a nivel de ingeniería. Entonces, la persona que exponga la radio tiene que exponer esta radio genérica, surgimiento de medio y pues obviamente esos momentos de transmisión. Luego sigue el tema de la radio en Colombia. La radio en Colombia tiene su propia historia, cómo se traen esos transmisores, cuál es la primera emisora que está en Barranquilla, y bueno, toda esa historia muy nuestra. Aparece también un poquito el tema de la radio sutatensa, que estuvo haciendo una misión, digamos, comunitaria y educativa, cómo surgieron las cadenas, cómo fueron ampliándose los conceptos. Entonces esa es una radio en Colombia. La televisión también tiene un inicio de carácter tecnológico. Ahí hay muchos conceptos desde el óptico de la cámara y cómo hicieron para que la imagen apareciera derecha y apareciera, se pudiera captar el movimiento de las personas, hasta lograr constituirlo como medio audiovisual, porque es que en principio pues tuvieron que
pasar muchos años y muchos desarrollos tecnológicos hasta concebir el medio. Y luego la historia de la televisión en Colombia, que data de 1954 en el gobierno de Rojas Pinilla, cuando se trae la primera señal de televisión a nuestro país, dentro de, digamos, un sistema que se llama NTSC. Y pues este gobierno que de alguna manera no se pensaba que trajera tanto desarrollo, pues trajo la televisión en un momento importantísimo, en una coyuntura política importantísima, donde se estaba, digamos, apoyando con el surgimiento de la televisión. Entonces, a quien haga esa exposición le toca contar ese desarrollo de la TV en Colombia, incluyendo la entrada en 1979 de la televisión a color, incluyendo lo que fue la televisión por suscripción, hasta llegar a esta, digamos, situación particular donde ya la televisión ha sido desplazada por otro tipo de compañías como Netflix, por ejemplo, que son una televisión por suscripción de carácter diferente. Tenemos adicionalmente entonces el tema de YouTube como plataforma. YouTube tiene un lenguaje particular, tiene unas características particulares. Quien haga esa exposición, pues le toca ahondar en el medio alternativo. Facebook, es importante resaltarlo como historia, cuál es la característica, quién, todas sus compras, de quién compra quién, cómo se adquieren los unos a los otros, cómo terminan haciendo monopolio. En Facebook es interesante mirar también todo el tema, digamos, como de carácter político y dónde entra Facebook y en qué países está prohibido. Entonces hay que mirar ese asunto. El otro es Twitter, que es un medio completamente diferente porque es un medio de opinión y tiene un lenguaje particular, los numerales, el posicionamiento que se hace a partir de los mensajes, siguiendo, seguido, bueno, en fin. Y el otro es Instagram. Y el Instagram básicamente soportado por el tema de fotografía. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltarían dos temas. Propondría revisar Netflix y propondría revisar también el tema de Google, porque es importante conocer la historia de Google a nivel de emprendimiento. El hecho de que Google hubiera surgido hizo más fácil el tema de la conexión en la nube y de tener todo este tipo de desarrollos. Y es importante conocerlo porque finalmente estos últimos, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Google, sobre todo Netflix, para conocer el fenómeno como tal y el crecimiento de compañía y todas estas cosas, son el alma de los que se dedican a ser community manager y que hacen gestión de comunicación para visualización de marca y de producto. Entonces hay que entender muy bien cómo funciona, no solamente manejarlo, sino entender su filosofía. Si nos quedara faltando un tema, haríamos LinkedIn como medio, digamos, parecido a Facebook, pero con unas características totalmente diferentes de conectividad para profesionales. Y pues también hay una historia interesante, pero digamos que ese es el tema más alejado. Entonces ahí tienen las opciones. Ustedes se postulan para las exposiciones. Les voy a mostrar, por ejemplo, una muy sencilla que hicieron de, perdón, tengo que compartirlo primero. Este es ¿lo están viendo? Sí, profe, ahí se ve. Ok. Esta fue una presentación sencilla, digamos,
explica qué es la prensa, el origen desde Roma, la imprenta de Gutenberg en 1450, el primer diario que se imprime en Estrasburgo en 1605, la teoría de la aguja hipodérmica, sobre todo para todo el proceso que surge entre las guerras y posguerra, post Segunda Guerra Mundial, el linotipo de 1886, los principales diarios, y esto es como, digamos, cómo está la prensa, ¿no? O sea, el nombre, dónde está el lema, en qué parte está, dónde se hace el sumario de las noticias destacadas, dónde están los datos técnicos, o sea, es como un análisis de portada muy interesante, cómo se destacan las noticias importantes, dónde está específicamente, por ejemplo, la bandera del medio, todas esas cosas que en medio de esta exposición vale la pena conocer. Eh, la clasificación de los periódicos y ya. Hace un review sobre lo que es hoy en día el periódico, cómo se distribuye, cómo pasa al punto digital, y habla sobre todo la historia de algunos, digamos, la prensa escrita más significativa para el mundo: el New York Times, creado en 1851, The Guardian en 1821, The Wall Street Journal en 1889, The Washington Post, El País de España, El Mundo y ABC. Entonces, es más o menos una situación, digamos, corta a nivel de prensa. Lo sustancial ahí no es la presentación de PowerPoint, sino la riqueza de las presentaciones. Este trabajo es el trabajo final, lo que nos permitiría a nosotros estar exponiendo los últimos días, 21, 22 y 23. Entonces, podríamos ajustar, es decir, toca empezar a trabajar ya en la presentación del segundo parcial, que es nuestro análisis semiótico. Ese análisis semiótico que se va a empezar a hacer a partir de las postulaciones desde el día 14, 15 y 16. Vamos a dejar 2 días de gabela, que son 17 y 18, por si acaso eh, se nos alarga el tema, ¿correcto? Ahora, en el orden en el que se postulan, en ese orden van exponiendo. ¿Y por qué van exponiendo? Porque salen de la exposición y mientras los demás están exponiendo, ustedes están preparando el tema que sigue. Entonces, el primero que expuso el análisis semiótico será el primero que exponga el medio que eligió. Pero la elección del medio es abierta. Aquí no importa en qué orden vamos a hacer las exposiciones de los medios masivos y alternativos de comunicación. Aquí realmente lo que interesa es exponerlos y aprender de todos. ¿Por qué les dejo esto a nivel de exposición? Porque cuando uno hace exposición y le toca investigar, de alguna manera se va apropiando del conocimiento. Y aquí hacemos otro ejercicio y es el tema de la oralidad. Entonces, la oralidad, que tiene una sustentación importante, y para ustedes pues más fácil cuando van a hacer una investigación y exposición, les gusta más que presentar un examen. Ahora, la virtualidad es mucho más chévere exponiendo, interactuando, no que sea yo la única expositora, sino que ustedes también compartan en dinámica esta experiencia. Seguro, les aseguro que van a aprender muchísimo, que van a aprender de las exposiciones de sus compañeros y de las exposiciones que ustedes mismos desarrollen. Entonces va a ser interesante. O sea que empezamos ya a distribuir nuestro trabajo. El día de mañana, por favor, empiecen a postularse, porque si no lo hacen, me toca darles los temas a dedo. El análisis semiótico nunca podría llegar a ser, digamos, dedocráticamente. Yo esperaría que ustedes hicieran su revisión de esas series de televisión o esos o esas dibujos animados que ustedes quieren analizar y donde van a entender específicamente todo lo que está ocurriendo a nivel de definiciones en comunicación.
¿Quedan claros los dos trabajos? ¿Quedan claras las dinámicas, las fechas y todo lo que va a pasar? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe, claro. Listo, ok. Entonces, aquí ya me di cuenta que todo el mundo dijo, Soraya no contestó, está ya pelando esa muela que da gusto. Pero bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, voy a hacer aquí un ejercicio. Esperaría que todo saliera bien. Ay, ahora, ¿dónde estás, corazón? Espérenme un segundo, yo voy aquí cerrando cosas. Profe, discúlpame una pregunta. Es que no sé si no escuché o no entendí. No nos has dado las fechas aún de las exposiciones, ¿verdad? Solo nos diste como las de los... ¿Cuándo No. son las... El análisis, El análisis que fue 14, 15 y 16, sí, correcto. pero Vamos, las exposiciones de los medios no. vamos a dejar 2 días de gabela, que son 17 y 18, por si acaso nos vamos a alargar. Lo que quiere decir que eso nos va marcando el ritmo de la primera exposición que vamos a hacer de medio masivo o de medio alternativo. Quiere decir que estaríamos empezando, por ejemplo, podría llegar a ser el 18 o empezar las exposiciones de medio masivo y alternativo los últimos 3 días, 21, 22 y 23. Porque es que ya más módulo no queda. Entonces, ahí sí es importante tener eso. Listo, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, señora, gracias. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me encantaría que... Ok. Perfecto. Vamos a ver si aquí, volviendo sobre esto, yo al compartir pantalla, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a ver específicamente es el mundo del estructuralismo. Si hay una corriente filosófica, psicológica, de comunicación que fundamente nuestras teorías, es el estructuralismo. Y el estructuralismo en filosofía tiene muchísimo acerca de Piaget. Sin embargo, eso lo dejamos para, digamos, un análisis psicológico. Seguramente cuando vean psicología de la comunicación lo van a ver. Y en temas pedagógicos, pues muchísimo más. Sin embargo, ese estructuralismo tiene en comunicación muchísimos expositores. Entonces voy a arrancar este primer video, por favor me confirman, así que gritan harto, no se oye, profe, sí se oye, estamos bien, ¿ok? ¿Sí dijeron? Bueno, por favor. Esta es una breve explicación del estructuralismo. Señora. Ok. Todo comenzó en Rusia, en la década de 1910, principalmente con los trabajos del lingüista Ferdinand de Saussure, quien relacionaba las estructuras con los elementos de la lingüística. Saussure concibía a la lengua como un sistema de signos, y su metodología de estudio se basaba en una serie de dualidades, lo que significa que nada puede existir sin la existencia de otra cosa. Pero es hasta la década de los 40s, 50s y 60s cuando el estructuralismo empezó a ser un movimiento como tal, y fue en Praga cuando en una reunión de pensadores se decidió separar el término estructuralismo de todo lo que tuviera que ver con lingüística. Y es ahí cuando todo empieza a girar en torno al término estructura, término que podemos definir como un conjunto de elementos interconectados e interdependientes que se dan sentido y significado entre sí. Una vez que se definió estructura, empezaron a surgir pensadores, como por ejemplo Jean Piaget, que decía que las estructuras eran una totalidad, que se podían transformar, pero que al final se iban a autorregular para volver a ser un todo. Otro pensador fue Claude Lévi-Strauss, que veía las cosas y los fenómenos como una sucesión regulada de un determinado número de operaciones mentales que como consecuencia implicaban un mundo donde no había individuales, sino un mundo de reglas,
donde todo tenía un fin específico y un orden. Otro pensador estructuralista fue Roland Barthes, que decía que el objetivo de cualquier actividad estructuralista, desde poética hasta reflexiva, consistía en reconstruir un objeto de tal modo que en su reconstrucción aparecieran las reglas de su funcionamiento. Otros personajes estructuralistas también fueron Michael Foucault, Jacques Lacan y Louis Althusser. Así que, con el estructuralismo, el término estructura pasó de ser algo meramente lingüístico a ser algo filosófico, literario, social y hasta epistemológico. Porque con las estructuras se pueden encontrar soluciones y explicaciones a los problemas de las ciencias mencionadas. Por lo tanto, el estructuralismo es una forma de ver las cosas y los fenómenos a partir de estructuras, que entre ellas se hacen ser lo que son. Bueno, como ven ahí, como escucharon ahí les queda como para divertirse en el fin de semana. Es que aquí es sumamente peligroso profundizar en cada una de los conceptos o cada una de las corrientes, porque tendríamos que tener demasiado tiempo para estudiar desde la filosofía o desde la psicología las fundamentaciones. No alcanzamos a eso, por eso es dificilísimo recomendar algo, vuelvo y lo digo, como un libro, como estudiar algo, porque todos estos temas son profundos. Los mismos los estudian los psicólogos, los mismos lo estudian los sociólogos, lo mismo estudian otras disciplinas que obviamente tocan al ser. A nosotros lo que nos compete es entender realmente la producción de ese signo, qué pasa con el signo presente en la sociedad y qué es lo que nosotros deberíamos revisar cada vez que analizamos, digamos, un capítulo. Por eso este ejercicio de semiología nos va a ayudar muchísimo a identificar el signo, a identificar la corriente, digamos, de pensamiento, el autor, lo que se quiso decir, por ejemplo, la aguja hipodérmica, cómo yo quiero influenciar con el otro. O sea, eso es lo fundamental para nosotros. Hay otras fundamentaciones teóricas que van más allá, que las vamos a ver dentro del curso también, que es en ese bache de las dos etapas de presentación, donde vamos a ver muy rápidamente las teorías de la opinión pública, que son la agenda setting, la teoría de la espiral del silencio, la teoría de los efectos limitados y la teoría del impacto directo. 4 teorías de comunicación fundamentales para entender los procesos de la gente frente a lo que nosotros construiríamos como mensaje a partir de cualquier medio. Entonces, si los agendamos, si tratamos de imponerles una idea desde el punto de vista de la aguja hipodérmica o desde la agenda setting, programándolos para ver, para sentir, para preocuparse por una temática, los medios son los que imponen de lo que se va a hablar durante el día, y a veces pasan los temas y le dan durísimo a algo y desaparecen por arte de magia, pero todos se pusieron de acuerdo, pues terminan poniéndose de acuerdo porque el que impone un tema y es, digamos, tendencia, el otro medio tiene que sumarse para ver si le tumba la tendencia. Entonces, ¿qué tan responsable es esa situación? Por eso es que el periodismo de investigación es el que debería mandar la parada, pero eso poco a poco lo van a ir aprendiendo con el desempeño pues de cada una de las asignaturas y comprendiendo el papel que ustedes empiezan a jugar hoy en día con la sociedad. La independencia de pensamiento, no dejarse meter la mano en el bolsillo ni en otras partes, la mano al calzón ni de fundas, pero es que implica un periodista objetivo, un periodista que no se vende, pero ese periodista objetivo y que no se deja vender a veces no come. Entonces, esa es la cruda realidad de los medios de comunicación. ¿Cuál sería el papel de un periodista o de un comunicador que está trabajando en temas de desarrollo para un país? Y entender lo más importante que es esa responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores de que una masa amorfa que está más allá del medio, que se llama opinión pública, no termine engañada por el medio y por el comunicador, pensando realmente en temas
que necesita saber por qué Colombia está pobre, por qué el gobierno hizo una cosa y no le contaron a la opinión pública, por qué se hicieron unos acuerdos y finalmente terminaron violando esos acuerdos. En fin, es meterse dentro del ejercicio de la vida nacional y de tratar de identificar lo que para la opinión pública es importante. Entonces, y no dejarse, digamos, vender unas ideas ahí tontas. Fíjense que cuando los periodistas hicieron toda la narrativa de las protestas del 20N, del 21N, del 22N, de los días más críticos de las protestas en la calle, estaban muy con el tema por encima, pero todo lo que la gente creía que estaba realmente protestando, que una reforma política, que la reforma constitucional, que unas nuevas oportunidades para los estudiantes, nadie le metió el dedo a la llaga. Todo el mundo criticaba por criticar, pero nadie analizaba lo que era realmente válido, sino decir que había mucha gente en la calle y que los de la Distrital corrían y que los de la Javeriana también y que el carro bomba y que el SMAT y que el carro tanque del SMAT, el carro negro A mí también me tocó correr porque me fui de reportera cuando me sorprende la tanqueta del SMAT de frente y corra. Por allá terminé metida en la Javeriana y yo iba a tomar fotografías y hacer una cantidad de cuando yo ya no estoy para correr. Y entonces ahí terminé escapándome por la parte de arriba y luego llegando a la universidad y no más, pero por en medio del Parque Nacional y chorrazo de agua por allí, chorrazo de agua por allá. Muy bien. De todas maneras, esa es una función que hay que hacer y un ejercicio que hay que hacer, pero entendiendo realmente qué es lo importante para la opinión pública y cómo piensa la opinión pública. Muy bien, voy entonces a tratar de compartir el otro ejercicio, pero acá, déjenme un segundo, tengo que mirar acá otra cosa importante. Voy a ir al correo de ustedes. Esto se llama bueno, entonces vuelvo acá. Se puso divino el internet.
Bueno, muy bien, interesante ejercicio. Aunque no conozcamos de todos los temas, es importante el ejercicio que estamos haciendo. Ahora nos vamos con Eliseo Verón. A ver qué nos dice este video acerca de la locura de Eliseo Verón. Espérenme un segundo, que está cargando. Lento el internet hoy. Bueno, muy bien. Entonces acá me voy a compartir esto. Me avisan, ¿no? Por favor.
detected using Powtoon. Bueno, muy bien. La ortografía sí es grave, pero gravísima. Completamente grave. Segundo por aquí. Vamos entonces ahora con... vamos a ver a Peirce. Jürgen Habermas, la semiótica según Peirce. Todo lo que nos rodea, aquello que pensamos y percibimos son signos y tienen un significado. Para entender esa relación existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la realidad. Si nos analizamos, nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, en fin, tiene sus 5 sentidos activados. Resulta que estos sonidos, esos objetos o esas cosas que percibimos generan una interpretación al llegar a nuestra mente. Para poder comprender de una mejor forma ese proceso de interpretación de signos que surge en nuestra mente y es comprendido a través de la semiótica, citaremos las teorías de 2 grandes autores que han estudiado esta disciplina de los signos. Ellos son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Para Peirce, el signo está constituido por 3 elementos. El primero es el signo o significante, el segundo es el objeto y el tercero el interpretante. Estos 3 elementos componen lo que hoy en día llamamos como la tríada de Peirce. Para comprender de una mejor manera la teoría que nos expone Peirce, lo haremos a través de un ejemplo. Pensemos que estamos en casa y de repente escuchamos que en el tejado está cayendo agua. En la tríada de Peirce, esto sería el signo. Sin necesidad de ver la lluvia, hemos captado que está lloviendo. Por lo tanto, este sería el segundo componente, el objeto. Y para completar la triada, el tercer elemento es el interpretante. En este caso interpretamos que debemos salir corriendo al patio a recoger la ropa porque se nos va a mojar. Entendida la teoría de Peirce, ahora comprendamos la de Saussure. Para de Saussure, el signo está constituido por 2 elementos, el significado y el significante. En esta teoría solo se asocian 2 de los 5 sentidos, el oído y la vista. Cuando hablamos del significante, este representa el sonido que generamos al pronunciar una palabra y el significado está representado por la imagen mental o la interpretación que genera esa palabra en nuestra mente. Para comprender un poco mejor, lo explicaremos mediante un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la lluvia. Resulta que después de interpretar que está lloviendo, le decimos a la persona que está a nuestro lado la ropa. La acción de pronunciar la palabra está representada por el significante. Cuando el receptor escucha la palabra, inmediatamente su mente genera una imagen de la ropa mojándose. Esta imagen mental es el significado. De esta manera, nos queda claro que la teoría desarrollada por de Saussure nos da a conocer un proceso de comunicación que se basa en 2 componentes del signo, el significante y el significado. Y para Peirce, el proceso comunicativo se compone de una tríada, es decir, de 3 elementos, el signo, el objeto y el interpretante. Entonces, la semiótica pretende en que entendamos ese procedimiento de signos que se relacionan cuando se efectúa la comunicación y asimismo cuando se crea todo tipo de interrelación con el mundo que nos rodea. Ya sabían, ¿sí ven que al ver les queda clarísimo? Porque ya conocían del tema. Entonces, interesante. ¿Sí o no? Sí. Sí, señora. Ok, ahora vamos a ver a... Este es Habermas, este es Peirce, este es Václavic.
Vamos con los axiomas de Václavic. Tienen el derecho. Bueno, listo. 1921. Que no, espere un minutico. No me obedece el computador. Bueno, listo, perfecto. Ahora sí. 1921. Año en que las mujeres suecas obtienen el derecho al voto. Charles Chaplin estrena su película El Chico. El republicano Warren Harding toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional Socialista Alemán. En Austria nace el afamado psicólogo y filósofo Paul Watzlawick. Paul Watzlawick nació el 25 de julio de 1921 en Villach, Austria. Fue un eminente psicólogo y filósofo. Su trabajo como psicólogo se desarrolló dentro de la llamada terapia sistemática constructivista, en la que descartaba por principio el trabajo y la investigación del pasado de un paciente. Como filósofo, desarrolló junto a otros profesionales la teoría de la comunicación humana. Estudió psicología y filología en la Universidad de Venecia y se graduó en 1949. En 1957 realizó su labor de investigación en la Universidad del Salvador. Para la década de los años 60, fue invitado por Don Jackson a continuar sus investigaciones en el Mental Research Institute de Palo Alto, donde desarrolló la teoría de la comunicación que lo hizo famoso. Más tarde, en el año 1967, comenzó a impartir clases de psiquiatría en la Universidad de Stanford. Escribió 18 libros, los cuales fueron traducidos a 85 idiomas y unos 150 artículos que fueron incluidos en libros. Su obra más famosa, El arte de amargarse la vida, una parodia de los libros de autoayuda, con consejos para personas que siempre quisieron sentirse miserables pero nunca pudieron lograrlo totalmente. Su bibliografía también incluye las obras Teoría de la comunicación humana, Cambio, ¿es real la realidad? El lenguaje del cambio, El arte del cambio. Paul Watzlawick estableció 5 axiomas para explicar su teoría de la comunicación entre las personas. Es imposible no comunicarse. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento, no comportamiento o anticomportamiento, tampoco existe la no comunicación. La comunicación involucra mucha más información que la que contiene la palabra expresada. Siempre se dice algo más, aun cuando no se hable. El que calla también comunica e influye sobre los demás. What does he want you to give up? A bunch of stuff. And the worst one, he wants me to get rid of Gladys. Who's Gladys? Oh. Who's Gladys? Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero y es, por tanto, una metacomunicación. Cada mensaje contiene 2 aspectos. El aspecto de contenido, que representa el qué del mensaje y se transmite generalmente en forma verbal. Y el aspecto de relación, que determina cómo quiere el emisor que el receptor comprenda la información. Por lo tanto, representa el cómo del mensaje y se transmite frecuentemente de manera no verbal, mediante la entonación, la elección de palabras, la gesticulación y la mímica. Hey,
How you doing? How you doing? How you doing? La relación entre los interlocutores está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación. Tanto el emisor como el receptor de la comunicación creen que la conducta del otro es la causa de su propia conducta. De hecho, cada uno de los contrincantes puede tener la impresión subjetiva de que el otro es el que empezó. Las discrepancias en el campo de la comunicación son la raíz de muchos conflictos en las relaciones. Hola, cariño. Me has estropeado el día, ¿sabes? Bueno, Peck, es culpa tuya. No me preguntes más si te ves vieja por las mañanas. No es eso. Gracias a ti he tenido una experiencia humillante en la peluquería. El cheque de tu sueldo se me ha caído del bolso y lo han visto todas. He intentado decir que era el de Bad, pero nadie me ha creído. Se podía leer con todas sus letras. Al Bundy, $80. Me he puesto a reír como si me pareciera gracioso, pero me moría por dentro. La comunicación humana implica dos modalidades, la digital y la analógica. Todo tipo de comunicación consta de ambas modalidades, tanto digital como analógica. Comunicación digital se refiere a la asignación de una palabra a un objeto, con la ayuda de la escritura y el habla. La comunicación analógica, por el contrario, son formas de expresión gráficas que en general tienen su equivalente en medios no lingüísticos. Básicamente, la comunicación digital es lo que se dice, mientras que la comunicación analógica o no verbal se refiere a cómo se dice el mensaje. I'm Adam. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Las relaciones pueden basarse sobre la igualdad o sobre la desigualdad. En la relación complementaria existe una relación de superioridad y subordinación, que a menudo es un resultado de los roles sociales establecidos. Una relación es simétrica cuando ambos participantes se consideran mutuamente equivalentes por sus capacidades y experiencias, ya sean atribuidas u obtenidas. En conclusión, la relación existente entre los interlocutores influye sobre la comunicación. See, this is what concerns me, Nick. You're a punctual guy. You know the importance of being here right at 6 a.m., which is what leads me to think that there must be something wrong with the internal clock on our security system. May have been a minute late. Well, no, but according to this, you were 2 minutes late. So either you're a liar or this system is off by a full minute. And if that's the case, then I'm going to have to fire Thomas, our longtime security coordinator. May have been 2 minutes late. Oh. Well, then you were lying. No. Who you calling? Thomas, I gotta let him go. No, I was lying. Sorry. You were lying? Yeah, I didn't mean to. It was more of a saying, you know. Might have been a minute late. Literally, truthfully, was 2 minutes late. The only
one of us who didn't completely hate his job. Did I tell you that Harkin tricked me into having a drink at 8 o'clock this morning? I mean, I work for the Antichrist. How did he trick you? I thought he was going to give you a promotion. Yeah, no, he is, definitely. That's why he's being extra evil. He knows that this is the last chance he has to make my life miserable. Right. At least your boss isn't sexually harassing you. Oh my God, here Don't we go. give me shit. You never get any sympathy out of us for this. She's going crazy. Estos 5 axiomas de la comunicación no existen en forma independiente, sino que se combinan en todos los tipos de comunicación para que ésta sea efectiva. Los planteamientos expuestos en estos axiomas constituyen uno de los aportes más importantes a la teoría de la comunicación creados por Paul Watzlawick. Paul Watzlawick fallece el 31 de marzo del año 2007 a los 85 años en su residencia en Palo Alto, California. Bueno, ahí les queda clara entonces la teoría de Paul Watzlawick con sus 5 axiomas. Creo que los videos son bastante claros, les ayudan a ustedes a entender las teorías, están encadenadas en ese orden y pues pueden verlas en el fin de semana cuantas veces quieran, pues para prepararse para su ensayo o su presentación de evaluación, con sus notas, con todo. Entonces, bueno, bien, por aquí entonces vamos a ver a Jürgen Habermas y los principios universales del habla. Ok, listo.
created using Powtoon. Bueno, muy bien. En este orden de ideas por acá, sus principios universales del habla son tan importantes. Voy a buscar acá. Muy bien. La teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica, planteada por Harold Laswell, consiste en que los mensajes emitidos por los medios de comunicación influyen directamente en los receptores con el fin de manipular. Los mensajes son recibidos de manera uniforme por el público y estos provocan estímulos de manera inmediata y directa. Como ejemplo, vamos a tomar el caso de los atentados ocurridos en París el 13 de noviembre del 2015. ¿Qué efecto tuvo en la audiencia en el momento en que los medios de comunicación relatan esta noticia? ¿Con qué objetivo? ¿Para informarnos o solidarizarnos con lo sucedido? ¿Realmente estamos informados del conflicto entre Francia y el Estado Islámico? ¿O qué intereses juegan de por medio? Como se deduce de la teoría de la aguja hipodérmica, los medios de comunicación no nos dicen qué pensar, sino de lo que tenemos que hablar, atrayendo a toda la sociedad de masas, inyectándonos hasta el punto de llevarnos a la enajenación. Como característica de la aguja hipodérmica, aplicamos la ley de la causa y el efecto. Los medios de comunicación implantan una moda en la sociedad. En cuestión de horas, la aplicación de Facebook invitaba a cambiar la foto de perfil con el filtro de la bandera francesa, lo que se viralizó en instantes. Muchas personas comenzaron a cambiar sus fotos y en algunos casos con frases en señal de apoyo. Si prestamos atención a la información, sabremos que esta situación no es nada nueva. Tiempo atrás, Francia había bombardeado a Siria, justificándose en el terrorismo que genera el grupo ISIS, las siglas en inglés del Estado Islámico. Sin embargo, es una guerra que en cuestión mediática está regulada por Occidente. Cuando Francia bombardeó a Siria, nadie levantó la voz de la misma forma. No cambiaron sus fotos de perfil o estados en apoyo a los inocentes que murieron a causa de dichos bombardeos. Una dualidad se hace presente en las redes sociales. Nos indignamos ante los ataques terroristas y nos alegramos de las represalias que toma Francia generando una guerra. Distintos países han pasado por circunstancias lamentables que los medios de comunicación internacionales no voltean a ver. Muchos de nosotros no conocíamos los ataques dirigidos a países como Libia y Siria por Francia, o si los conocíamos, los medios se encargaron de hacernos creer que no tenía relevancia. Esos hechos hacen que la teoría hipodérmica sea perfectamente razonable en ese contexto. ¿Cómo les parece? Mudos quedaron, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta situación de comunicación? ¿Se enmudecieron, se durmieron? Hoy es viernes, no podemos salir a ninguna parte. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso fue que hice el ejercicio de dejarles a ustedes las teorías en este video. Y lo último que voy a compartir, que les había anunciado, es para analizar, digamos, como las condiciones en las que se da un discurso, un fragmento de la película El Dictador. Entonces, perdónenme un segundito.
Lo que quiero que observen aquí en el dictador es como la fuerza interpretativa de ese discurso. Profe, mientras carga ahí una pregunta, lo del parcial del lunes, que dice que es preguntas al azar, ¿es preguntas el que se la sepa responde o usted escoge a una persona y le va preguntando? No, yo elijo y voy preguntando, elijo y voy preguntando, pero no creas que es una masacre académica. Es un ejercicio que nos va a permitir aprender. Es decir, vamos a tener muchas oportunidades. Nunca mi interés es que la persona pierda y que el número, digamos, prevalezca sobre el conocimiento. Por mí no debería haber evaluaciones. Lo que pasa es que el sistema nos enseña que de alguna manera hay que tener evaluaciones porque todos como dentro de un método de Skinner nos acostumbramos a eso. Si no hay evaluaciones porque tal vez no hay adrenalina en la asignatura. Y a mí particularmente los exámenes no me gustan, las evaluaciones me parecen odiosas. Debería uno tener la posibilidad de adquirir el conocimiento y de interiorizarlo de una manera diferente. Sin embargo, el esquema educativo actual nos hace pensar en la evaluación y como ustedes están entrando en la dinámica de comunicación social, pues tienen que acostumbrarse a las evaluaciones. Por eso acá es como combinadito. Una que es teórica, donde van a tener la experiencia de contestar y si no contestaron, pues no pasó nada. O sea, habrá otra pregunta y si no la contestaron, pues habrá alguien que diga yo sí sé la respuesta. Y en ese momento es cuando a partir de la falta de respuesta, uno como que inmediatamente aprende y recuerda las cosas, como también, por ejemplo, todas estas guías, más el video que les va a quedar en la plataforma, todo les va a ayudar a comprender. Mi meta es que ustedes aprendan. Mi meta no es que tengan 4, 3, 2, 1 o muchos 5. Mi meta es que ustedes aprendan, que ustedes se lleven un contenido, que se lleven unas definiciones, que cuando se enfrenten a otras temáticas, a semiología y comunicación, cuando vean la producción audiovisual, cuando estén frente a cada medio, frente a su lenguaje, ustedes conozcan de qué se trata. Entonces esa es como la idea. Y para responder a tu pregunta, sí, yo selecciono quién, yo voy preguntando, pero también puedo preguntar, bueno, ¿quién se ofrece a responder la pregunta? Es como una feria de preguntas y respuestas donde vamos a aprender muchísimo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora sí, Vale, ¿alguna otra pregunta que tengan de la evaluación y aprovechamos de una vez? Sí, yo, profe. Cuéntalo, Soraya. El análisis de la caricatura, serie, película, bueno, etcétera, es el análisis aplicando las teorías de la comunicación. Como lo viste en el PowerPoint, está todo, está el signo, el símbolo, el significado, el significante, el proceso de comunicación, los contextos, las teorías de la comunicación, todo. Ah, ok. O sea, aplicando todas las teorías y el resto. Ajá. De alguna manera voy a tratar de dejar ese PowerPoint como guía en la plataforma o en el WhatsApp. Voy a ver por dónde lo pongo. Aunque es cortico y creo que me carga en todas partes, pero sí se los dejo allí para que tengan una guía. Vale, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Yo, profe. Marce, adelante. Profe, toca entonces mañana informarte sobre lo que escogimos para el análisis de la semiótica. Sí, ajá, exacto. Es mañana, ¿sí? Es mañana. Okay. Y recuerden que el orden va a ser fundamental, porque es en el mismo orden en el que se postulen, en ese mismo orden van a exponer. Y luego viene la segunda exposición, que también me deben decir que eligieron de prensa escrita, y se pueden poner ustedes de acuerdo como grupo, cómo se postulan frente a un tema o frente al otro, en ese mismo orden también expondrán. ¿Para qué? Para que el que ya expuso tenga tiempo de seguir trabajando su segunda exposición, mientras los demás están exponiendo.
Es una metodología de ayuda virtual, porque no es fácil manejar estos temas aquí en virtualidad. ¿Otra pregunta? ¿No? No me pongan esa cara de terneros huérfanos que tienen, por Dios santísimo. Parece que los estuviera llevando al cadalso, Señor Jesús, María y José. Qué profesora tan mala esta. Bueno, muy bien. Voy con el dictador, el discurso, por favor. La fuerza interpretativa de esto y lo que representa en una etapa de guerra, todo esto que habla el dictador. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Si tuvieran que hacerle el análisis semiológico a este discurso, ¿qué harían?
se dieron cuenta de la cantidad de signos, de símbolos, el discurso, lo social en el sentido y el sentido en lo social, de Verón, los universales del aula de Jürgen Habermas. Bueno, ahí les queda ese trompo en esa uña para que lo bailen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo clarines? Bueno, muy bien. Entonces, les deseo que tengan un fin de semana bonito. Que les vaya bien. Ahí Igualmente, están. profe. Gracias. Espero que en estos días hayan aprendido cositas, que creo que sí. Y hoy mismo están sorprendiéndose de que realmente están aprendiendo pese a lo complicado que podría llegar a ser, independientemente cada una de estas teorías y estos teóricos y estos discursos como tan extraños. Aprender realmente es muy fácil. Entonces les quedan todas las herramientas necesarias. Espero sus chats, que se pongan de acuerdo de las dos exposiciones, que me cuenten cómo son sus temas. Y nada, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias. Ay, Bueno. no se te olvide enviarme el correo. El video para aprender a poner el parcelador docente. Sí, ya te lo envío, ya te lo envío. Bueno, a todos un abrazo. Que les vaya bien. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, Lomita. Gracias, profe. Gracias, chao. Que descansen. Dios los bendiga. Amén, gracias. Lo mismo, que les vaya bonito. Igual, Doc. Chao. Chao, Doc.